Bueno, siguiendo con las señales periódicas, acá tenemos dibujadas algunas señales típicas que nos podemos llegar a encontrar, ya sea en la salida de los circuitos o en los generadores de funciones. Bueno, acá por ejemplo marqué el periodo de esta señal, quiere decir que el periodo es la duración de un ciclo. Bien, entonces acá también podemos marcar el periodo de esta señal y acá también. Bueno, como sabemos son periódicas, por lo tanto todas tienen un periodo T. Y con respecto a la frecuencia voy a hacer una aclaración con este dibujito. Voy a tomar de referencia cualquier señal. Bueno, imaginemos que es periódica y vemos que si tomamos, por ejemplo, acá tenemos un ciclo completo de la señal, acá tenemos otro ciclo, acá tenemos otro ciclo. Bueno, si la frecuencia fuese 2, frecuencia igual a 2 Hz, quiere decir que en dos ciclos de la señal transcurre un segundo. Bien, entonces, por lo tanto, dijimos que la cantidad de ciclos que se repiten en un segundo es la frecuencia. Vemos que acá tenemos un ciclo, dos ciclos. Pero si quisiéramos hallar el periodo, tenemos que hacer la inversa de la frecuencia. El periodo sería 1 sobre la frecuencia, que sería un medio, que es igual a 0,5 segundos. Bien, esto quiere decir que el periodo está acá. Este es el periodo igual a 0,5 segundos. Bueno, por lo tanto, otro ejemplo que les podría dar sería la frecuencia del suministro eléctrico domiciliario, que son 50 Hz. Quiere decir que en un segundo se repite 50 veces el ciclo de la señal. Bien, bueno, también siguiendo con el video anterior podemos reconocer a estas señales, por ejemplo, bueno, a todas estas tres como variantes, ¿no? Porque varían, no son constantes, sino que varían en el tiempo. Estas dos en particular son alternas porque toman valores positivos y también toman valores negativos. Esta en particular no es alterna porque siempre es positiva, por lo tanto es continua. Bueno, en cada señal podemos reconocer lo que es el valor pico. Bien, el valor pico de la señal, que es el valor máximo que toma la señal, y lo marcamos como valor pico. Este estaría acá y este estaría acá, el valor pico de la señal. Bien. Luego también tenemos el valor pico a pico, que es la diferencia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo. Bien, esto es el valor pico a pico. Lo podemos identificar en cualquier señal y es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. En cambio, el valor pico es el valor que se toma de referencia el eje horizontal
y miramos hacia arriba y vemos el valor máximo, bueno, ese es el valor pico. Bueno, esta señal en particular, la de arriba, la senoidal, es una función que está representada por la expresión matemática senoidal. Escribimos la tensión respecto al tiempo es igual al valor pico multiplicada por el seno de la variable, que sería t. Bueno, en este caso hay que hacer algunas correcciones, porque dentro del seno, dentro del paréntesis, lo que es el argumento de la función, no puede haber una magnitud física, sino que dentro del paréntesis tiene que haber ángulos. Y para corregir esto, agregamos un valor omega, que es la frecuencia angular, y lo multiplicamos por el tiempo. Bien. Bueno, este omega que aparece mágicamente nos está describiendo qué ángulo barre esta señal en un periodo de 2pi. Bien. Entonces, omega es igual a 2pi sobre el periodo. Bien. Entonces esto nos está diciendo que en un periodo la señal barre un ángulo de 2pi, o sea, una vuelta completa, lo que sería, si vemos una circunferencia, acá tenemos 0, acá tenemos pi. Bueno, si damos una vuelta, llegamos a 0, pero dimos una vuelta de 2pi. Hicimos pi, 2pi. Entonces, nos está diciendo que en un periodo recorremos 2pi. Y así como tenemos el periodo, también lo podemos poner en función de la frecuencia, ¿no? Porque sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, por lo tanto sería 2pi por la frecuencia. Bueno, este valor omega lo vamos a utilizar mucho, así que ya desde ahora lo vamos a tener en cuenta. Así que en esta función la podemos escribir como omega t, nuestra variable que varía. Si bien la única que varía es el tiempo, este eje ahora no nos va a representar el tiempo, sino que nos va a representar ángulos. Bueno, entonces seguimos. A ver, otro valor característico de una señal periódica es el valor medio. Bien, el valor medio es aquel obtenido mediante la promediación de los valores de la señal a lo largo de un periodo. ¿Qué quiere decir? Que si tomamos el periodo y hacemos el promedio de todos los valores que toma la señal, ese valor obtenido es el valor medio, que en definitiva es el valor que nos daría el multímetro. Por ejemplo, acá tengo este multímetro, lo voy a enfocar. Si ven, en esta parte hay una V y tiene dos líneas, una continua y una punteada. Bueno, eso me está indicando que las escalas tomadas en esa región del multímetro son de tensión continua. Si lo coloco en esta parte, hay una V con una ondita. Bueno, esa sería una tensión alterna. Entonces, en definitiva, el valor medio de una señal es el valor que mediríamos con un multímetro si está en corriente continua.
y este valor medio se calcula. Ponemos acá tensión media como el área bajo la curva de la señal dividido el periodo. Bueno, el área de una curva la tenemos que hacer con la integral, ¿no? Con la integral desde 0 hasta el periodo de la señal. Y acá ponemos la señal, que en nuestro caso es b de t, respecto de t. Bueno, pero además tenemos que dividir por el periodo, entonces lo ponemos fuera de la integral. Entonces de esta manera podemos calcular el valor medio de cualquier señal. A veces no es necesario usar la integral porque las señales, la forma de las señales son eh, bastante simple de calcular el área sin usar la integral. Por ejemplo, acá el área de un triángulo es la base por la altura dividido 2, entonces no haría falta usar la integral. Bueno, vamos a calcular el área de todas estas señales que tenemos acá. Por ejemplo, la de acá arriba, la senoidal, vemos que el valor medio es 0, porque el área de acá arriba es igual al área de acá abajo. Entonces, en este periodo, si promediamos todos los valores, el valor medio es 0. Lo mismo pasa con esta otra señal, que todos los valores, si calculamos el área de este triángulo, es igual al área de este otro triángulo. Y se restan porque este está por encima del eje horizontal y este está por debajo del eje horizontal. Pero no pasa lo mismo con esta otra señal, que como vemos tenemos este periodo y a este tiempo que está activo lo voy a marcar, lo voy a llamar T1. Bien, este tiempo. Entonces, si quiero calcular el área de este cuadradito, lo que tengo que hacer es multiplicar la altura por la base. Bien, entonces lo escribo acá, el valor medio de esta señal va a ser el área dividido el periodo. Bueno, el área es el valor pico por este tiempo de 1 y lo tenemos que dividir por el periodo, y el periodo es el periodo t. Bueno, como ven, no usamos integrales ni nada complicado, porque la forma de la señal es bastante simple. Entonces, a esto que voy a remarcar es lo que se conoce como ciclo de trabajo. Bien, entonces el ciclo de trabajo me está mostrando la cantidad de tiempo que la señal está activa durante un periodo. Bien, entonces el valor medio, como ven, es menor a que si tuviésemos una señal continua como esta, continua constante, ¿no? Si tuviésemos una continua constante, el valor medio sería el valor pico. Pero en este caso el valor medio va a ser menor que el valor pico, porque esta señal está activa un cierto tiempo y luego el resto del periodo está en 0 volt. Por lo tanto, si esto lo quisiéramos usar, por ejemplo, eh, para hacer andar un motor, que sabemos que tenemos el motor de corriente continua, si le aplicamos como ejemplo 5 volt
a este motor de corriente continua, va a girar a una determinada velocidad. Bien, eh, pero si nosotros variamos este tiempo este tiempo activo, podemos variar también la velocidad a la que va a girar el motor, porque la velocidad a la que gira el motor es proporcional a la tensión de continua que le estamos aplicando. Entonces este tipo de señal, que, que es una señal rectangular, se usa mucho en PWM, ¿bien? Lo que sería la modulación por ancho de pulso, que justamente para poder controlar distintos aparatos, ¿no? En este caso yo les di el ejemplo del motor, pero podrían tranquilamente controlar la intensidad de la luz de un LED o algún otro aparato. Entonces este tipo de señal PWM se usa mucho en lo que es el área digital, porque estas señales las podemos modificar con un microcontrolador, por ejemplo. Entonces dijimos que el valor medio de esta señal es 0, de esta también, y de esta señal es esto que tenemos acá, esta expresión. Entonces si tenemos como valor medio igual a 0, podemos decir que la señal es alterna pura. ¿Bien? De lo contrario sería una continua superpuesta. ¿Qué quiere decir? Que imaginemos esta señal, ¿no? Si tenemos una continua superpuesta, quiere decir que la señal está montada sobre una continua. Entonces esta triangular estaría por encima del eje horizontal, y es una señal continua porque siempre es positiva, ¿no? Y si le calculamos el valor medio, seguramente nos va a dar el valor que está punteado. Ese sería el valor medio. Bueno, vamos a borrar. Ahora vamos a definir otro valor eh, característico de las señales periódicas, que es el valor medio de módulo. El valor medio de módulo lo escribimos así. Se define exactamente igual que el valor medio, solo que ahora tomamos siempre los valores positivos de la señal, y los que no son positivos los hacemos positivos. ¿Cómo? Bueno, supongamos que tenemos un rectificador de onda completa. Yo lo pongo así. Este sería nuestro rectificador. Y imaginemos que ingresa esta señal. Ingresa esta señal a nuestro rectificador y sale del rectificador de onda completa esta señal, ¿no? Donde la parte negativa ahora está rectificada y quedaría así, ¿no? Obviamente el periodo es el mismo, y ahora le tendríamos que calcular el valor medio a esta señal, ¿bien? A la señal que ya está rectificada. Ese es el valor medio de módulo. Lo mismo si tenemos que rectificar esta otra, nuestro rectificador, y sale esta triangular donde su parte negativa ahora es positiva. Entonces le tenemos que calcular el valor medio a esta otra señal. Ese es el valor medio
de módulo. Y calcular el valor medio de módulo de esta señal sería igual al valor medio, el valor medio de módulo es igual al valor medio. Esto para esta señal, ¿bien? No así para estas otras, porque vemos que la forma de la señal cambió después de rectificarla. Así que vamos a calcularlas. Para esto vemos que en el periodo tenemos dos triángulos. Bueno, vamos a agarrar un triángulo, y entre este tiempo transcurre el periodo sobre 2, ¿no? Pues la mitad de los dos triángulos. Y como sabemos, el valor medio es el área dividido el periodo. Bueno, el área sería el área de un triángulo sería la base por la altura, donde la altura es el valor pico. Entonces tenemos valor pico por la base, que son periodo sobre 2, y todo esto dividido 2, ¿no? Porque es un triángulo. Bueno, a eso, esto que está acá es el área, y eso lo tenemos que dividir por el periodo. Entonces, pasándolo a limpio, nos quedaría valor pico dividido 4t, donde las t se nos van, pero este valor bp sobre 4 es el resultado de un triángulo, lo tenemos que multiplicar por 2. Entonces el valor medio va a ser igual a esto multiplicado por 2. Y si lo multiplicamos por 2, acá tenemos un 2. Sería el valor pico dividido 2. Bien. Lo escribo más arriba. El valor medio de esta señal, que es el valor medio de módulo de esta señal triangular, de módulo, es igual a BP sobre 2. Bueno, también podemos calcular el valor medio de esta otra señal. En esta sí vamos a tener que usar integrales, porque no es tan fácil de calcular el área como el de un triángulo o un cuadrado. Bueno, y para calcular el valor medio de módulo de esta señal, tenemos que calcular el valor medio de la señal rectificada. Bien, lo que sería hacer el área de esta señal dividida el periodo. Bien, entonces, como es una señal senoidal, vamos a decir que acá tenemos pi y acá tenemos 2pi. Bien, lo que sería una vuelta completa. Y para esto vamos a usar la definición de valor medio, que es tenemos acá 1 dividido el periodo, que son 2pi. Pero ahora fíjense lo que vamos a hacer. Como estas dos áreas son iguales, yo puedo calcular un área y multiplicarla por 2. Bien, es lo que vamos a hacer. Entonces, en vez de tener un 1, multiplico por 2 y calculo solamente esta área.
donde acá tenemos pi y acá tenemos 2pi. Bueno, hacemos la integral entre 0 y pi de la señal, que es una señal senoidal de este estilo. Tenemos la tensión pico por el seno de omega t por la diferencial omega t. Bueno, este valor es un valor constante, entonces sale fuera de la integral. Y acá podemos simplificar el 2 con el 2. Tenemos que el valor medio va a ser igual al valor pico dividido pi multiplicada por la integral del seno de omega t. Bien, entonces la integral del seno de omega t es menos coseno, esto sale de la tabla de integrales, seno de omega t, evaluada entre estos extremos, entre 0 y pi. Bueno, aplicando regla de Barrow, podemos lo que dice Barrow es que hacemos la diferencia entre este valor evaluado en el límite superior menos este mismo valor evaluado en el límite inferior. Entonces lo voy a escribir así: menos coseno de pi, todo esto entre paréntesis, y acá tenemos menos coseno de 0. Bien, bueno, el coseno de 0 vale 1. Tenemos un menos acá, sería menos 1, y acá tenemos otro menos, sería más 1. Y acá el coseno de pi vale menos 1, y como tenemos un menos afuera, sería 1 positivo. Entonces tenemos 1 más 1, que serían 2. Todo esto que está entre corchete vale 2. Luego ya podemos escribir que el valor medio es 2 veces el valor pico dividido pi. Y este es el valor medio de esta señal, o también podemos verlo como el valor medio de módulo de esta señal. Así que, bueno, no se asusten porque vean una integral, es bastante sencillo. Por lo menos la integral del seno sale por tabla y es menos coseno. Luego aplicamos regla de Barrow. Así que bueno, vamos a borrar. Hasta acá ya hemos visto el valor medio de módulo, y nos queda ver el valor eficaz. Es un valor bastante importante, así que vamos a ver. Bueno, el valor eficaz se define como el valor de corriente continua que produce la misma cantidad de calor sobre una resistencia que la señal que consideremos. ¿Bien? Para traducir esto, este valor eficaz me está diciendo que si yo tengo mi señal aplicada sobre una resistencia, obviamente esta señal es una tensión que varía con el tiempo, que va a producir una corriente IDT, también una corriente que varía con el tiempo, y va a producir potencia sobre esta resistencia, ¿no? Que es una potencia que se pierde en forma de calor por efecto Joule, que ya lo hemos visto. Esto se va, es una potencia que se disipa
Y esta potencia es el producto de la tensión por la corriente. Bien, dt por Idt. Bueno, lo que me dice el valor eficaz es que la potencia que disipa este circuito tiene que ser igual a la potencia que disiparía este otro circuito de corriente continua, utilizando la misma resistencia. Bien. Y la potencia en este circuito sería, a lo que acá tenemos una tensión continua, constante, vamos a tener una corriente continua constante, que va a ser la tensión por la corriente. Bien, el valor eficaz está comparando potencias sobre una misma resistencia. Entonces, esta potencia de este circuito tiene que ser igual a la potencia que disipa este circuito sobre la misma resistencia. Bien. Y eso lo podemos escribir así. Esto que está acá, yo lo puedo escribir como potencia al cuadrado dividido la resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque la corriente es la tensión dividido la resistencia. Y esto tiene que ser igual a esta otra potencia, que es V por I, donde también es tensión al cuadrado dividido la resistencia. Bien, estas dos formas de escribir la potencia es la misma. Entonces lo dejamos así, y este valor, si despejamos este valor de continua, que es este de acá, justamente ese valor es el valor eficaz. Bien, y yo lo voy a anotar acá. Si despejamos este valor eficaz, bueno, obtenemos el valor que nos está relacionando las potencias sobre una misma resistencia. Bien. Entonces este valor de continua no se lo vayan a confundir con el valor medio, bien, porque si bien ambas son continuas, no me están diciendo lo mismo, sino que el valor medio me está haciendo un promedio de valores en un periodo, y este valor eficaz está comparando potencias. Bien, así que bueno, esto es bastante conceptual, el tema de qué significa cada valor, así que eso sí lo tienen que tener bien en claro. Bueno, y si despejamos este valor eficaz nos va a terminar dando, yo le escribo la fórmula final, que es la tensión eficaz de cualquier señal es la raíz cuadrada de lo que sería la integral de 0 a t de la señal que tengamos, por ejemplo una tensión que varía en el tiempo, al cuadrado de t. Bueno, sí, es bastante complicado de aprenderse esto, y incluso resolverlo también puede ser complicado a veces. Entonces yo le voy a dar directamente los valores eficaces para estos tipos de señales. Bien, esos ya están resueltos, y yo les puse los valores que se obtiene de resolver esto en el archivo que les voy a mandar. Pero me interesa más que entiendan el concepto de qué es el valor eficaz, qué significa, y lo mismo para el valor de continuo, más que los cálculos.